Buenas noches. Vamos a iniciar la videoconferencia y lo primero que vamos a hacer es recordar cuáles son las tareas de la semana, cuáles son las actividades, para retomar un poco lo que hemos estado trabajando, lo que han trabajado también probablemente con María el día sábado. Y la idea de esta sesión también es que ustedes puedan absolver las dudas que les haya generado la sesión. Entonces, mientras realizo un pequeño ajuste de la aplicación que estoy usando para capturar la pantalla, les voy a pedir que vayan pensando en las preguntas que tienen para esta sesión virtual, ¿no? Esta videoconferencia, en la que básicamente el objetivo o el logro es que ustedes identifiquen los aspectos por mejorar y para poder resolverlos en esta sesión, ya sea de las fuentes, ya sea de las dudas que puedan tener respecto de las fuentes que están leyendo, o del párrafo causal, o de su estructura, o de qué necesitan para plantear esta práctica calificada. Muy bien, les dejo un minuto para que puedan ir pensando, Carlos y Giselle, en función de lo que han estado trabajando esta semana. Continuemos. Sí, dime, Giselle, ¿dónde la enviaste? Porque no la he visto en las notificaciones ni en los anuncios. Ah, ya. Ahorita la revisamos entonces. A ver, veamos. Ya. Ah, ya. A ver, un ratito, déjame ver un tema aquí. Ya, la pregunta la planteaste ayer, ¿no? El sistema no me notificó. Ah, qué raro. Ya, igual voy a revisar bien cómo recibir las notificaciones. Ujú. Ya, me planteabas que ustedes han trabajado un texto, ¿no? Con la profesora. Básicamente el objetivo de todas las sesiones es que ustedes produzcan un material, ¿no? O sea, que redacten un texto, que produzcan un texto escrito. Y hay dos opciones, ¿no? La primera es que revisemos el texto rápidamente el día sábado, al inicio, y la otra es que lo revisemos ahora. Entonces puede ser que ahorita me lo envían más bien y en función de lo que han escrito, yo reviso, ¿no? Esa es la otra opción. Entonces, no sé, vaya, no sé si gustan o si de pronto también a Carlos le parece, podemos trabajar de esa forma. Me envían el texto y lo revisamos para poder identificar los aspectos por mejorar para la prueba de este sábado. Mientras lo van pensando, es importante que recordemos qué es lo que necesitamos hacer esta semana. Entonces, voy a compartirles la pantalla en la que figura la, en la que está figurando la, el material que van a utilizar para la PC, ¿no? Entonces ahí vamos a discutir algunas cosas. Un momento, por favor. Bien, entonces tenemos aquí en la evaluación, mejor dicho, el material que vamos a usar para la evaluación, que es el conjunto de fuentes, ¿no? Para la práctica calificada 1. El logro de este material es que ustedes esquematicen el contenido a partir
de una situación específica, ¿no? Acá faltaba una A. Entonces, ustedes, a partir de una situación puntual, van a partir de esta situación planteada por las fuentes, van a plantear un esquema para dos párrafos causales. ¿Y qué es lo que van a explicar? ¿No? Aparece la indicación aquí. Primero, antes de explicar, hay que revisar el texto que aparece a partir de la siguiente página. Es importante subrayar y hacer las sumidas correspondientes. A partir de eso se haga un mapa mental para justamente denotar cuáles son las causas, porque básicamente el texto me pide causas. Y este mapa conceptual permitirá organizar la información. Y a partir de eso es importante mirar los encadenamientos causales, o sea, cuál es la causa 1, esta causa que va a generar una segunda consecuencia, que a su vez va a ser causa de una siguiente consecuencia y así, ¿no? Algo que ya habíamos visto de alguna forma en, en los materiales virtuales y que han trabajado ya de manera explícita en el salón. La, la revisión, no entiendo bien la pregunta, Carlos. Voy a terminar de hacer la presentación y la conversamos. Me parece que lo que has querido decir es que en cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo va a durar la actividad de revisión o en cuánto tiempo vamos a iniciar esa revisión. Entonces, eso es lo que no me quedaba claro a partir de tu pregunta. Pero en todo caso, termino la presentación y luego comenzaríamos la actividad si así lo desean, ¿no? La de revisión del texto. En todo caso, termino con esta presentación inicial. Entonces, primero hay que revisar el texto, como ustedes ya saben, y luego hay que explicar lo que aparece en la actividad 2. En la actividad 2 me dicen, ¿no? En la actualidad se han generado diversas discusiones sobre el estado de la corrupción en el Perú. A partir de este tema y de la fuente leída, plantea un esquema para un texto de 2 párrafos, y en cada uno de ellos desarrolla una causa de la corrupción peruana. Entonces, lo que hay que identificar son las causas de la corrupción en el Perú. ¿Por qué no existe corrupción en el Perú? Si alguno de ustedes tiene acceso al libro, yo les recomendaría que le den una revisada al libro Historia de la corrupción en el Perú, que es un libro bien interesante y que nos da algunas ideas también sobre el tema. Pero el texto también es bastante claro, tiene enumera diversas causas y me parece que es un libro, perdón, un texto que es una buena base, ¿no? Ustedes tienen la libertad y más bien bienvenido sea de revisar otras fuentes. Y en lo que me dice la indicación es que cada párrafo abordará una causa distinta. Entonces, en cada párrafo debe explorar una causa específica, un tipo de causa específica, pero que justamente esté planteada a forma de encadenamiento causal, que es lo que deben haber trabajado el día sábado. Muy bien. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer esta semana, revisar las fuentes, armar el esquema para este texto de la PC1 y colgarlo en el foro que ya está habilitado desde el día de ayer, ¿no? Colgar de manera individual su esquema y revisar los esquemas de sus compañeros, ¿no? Ustedes están agrupados conforme han rendido la evaluación de la TA1 y la idea es que ustedes primero coloquen su propio esquema, su esquema personal, cada uno coloca su esquema y luego de colocar su esquema, lo que tienen que hacer es revisar el esquema de los demás y hacerles algunos comentarios, ¿no? Entonces la idea es que también revisen los esquemas del grupo y entre ustedes se retroalimenten y que el aprendizaje no solamente sea de transmisión de conocimientos como era antiguamente o tradicionalmente, sino que sea más bien un aprendizaje colaborativo en el que todos aprendemos a partir de lo que todos decimos en los espacios de aprendizaje, ya sea la clase o el espacio virtual. Muy bien, entonces nuestra tarea básicamente esta semana es plantear este esquema
y revisar los esquemas de los demás. Y para eso tenemos esta videoconferencia. Han tenido también la sesión del día sábado. Y también tienen el espacio de consultas o de dudas, que hemos visto que Giselle me envió una consulta, el correo no me notificó, lamentablemente. Voy a revisar bien el Canvas, voy a ver qué está pasando y por qué no me está notificando lo del foro. Y a partir de ahí vamos a poder trabajar esto, ¿no? Entonces ustedes ya saben que pueden consultar por el foro, me pueden responder los anuncios o nos podemos conversar ahorita por la videoconferencia. Bien, y solamente para recordarlo, probablemente lo recuerda al final también, este primer esquema es la primera nota de participación virtual, hay una segunda nota, entonces es importante que cuelguen esta semana. Y si de pronto conversan con sus compañeros, no ustedes creo que tienen un grupo de WhatsApp también, avísenles por favor que este esquema tiene una nota, entonces es importante que lo cuelguen y que el plazo para hacer esto es el viernes a las 11:59 de la noche. Todo esto está en el anuncio de la semana, pero no está de más que ustedes también se lo recuerden, por favor, a sus compañeros para poder trabajar de manera adecuada. Muy bien, ahí terminó mi monólogo, ¿no? Mi explicación inicial. Y ahora pasaríamos a un segundo momento en el que ustedes me envían el texto o hablamos sobre las dudas que tengan al respecto, ¿no? Por lo que me dijo Giselle, hay un texto que han creado, ¿no? El esquema es como el que siempre trabajan, solo que tiene una particularidad, ¿no? Ustedes el sábado han trabajado el esquema causal y el esquema causal tiene una peculiaridad que más bien nos muestra los encadenamientos causales, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, yo no tengo ningún problema si ustedes no lo llevan en forma numérica, sino que llevan el esquema con las ideas y las flechitas y las ideas terciarias debajo de las ideas secundarias. Entonces yo no tendría inconvenientes en que ustedes utilicen un sistema más gráfico, ¿no? O sea, eso depende de ustedes, no es no hay una sola manera de esquematizar las ideas. O sea, una posibilidad es hacerlo de manera numérica y las otras es plantear los encadenamientos, ¿no? Entonces ahorita vamos a repasar un poco eso, pero lo que sí quería remarcarles es que no es obligatorio el esquema numérico, pero sí es importante que haya una forma de sistematizar las ideas, que puede ser a través de estos cuadros que se vinculan a través de flechas, ¿no? Que probablemente han visto en los materiales, están en los materiales de virtuales, también lo pueden hacer así si gustan y lo pueden presentar así también en el Canvas, ¿ya? Entonces, lo que sí es importante remarcar es que, a diferencia de los párrafos que hicimos antes, en estos párrafos ustedes van a tener que explicar cómo una causa da origen a una consecuencia y cómo a su vez esta consecuencia da origen a otra consecuencia y cómo a su vez esta consecuencia, esta segunda consecuencia da origen a otra consecuencia. Entonces, ahorita lo vamos a ver de manera gráfica porque voy a mostrarles un material, pero básicamente la idea es que vayan a través de ese encadenamiento causal, ustedes expliquen cómo es que se origina la corrupción en el Perú, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea. La idea es pensar en dos causas originarias, por así decirlo, y a partir de ahí pensar en cómo esas causas originarias fueron generando un conjunto de consecuencias que al final de todo el proceso, derivaron en la corrupción peruana. Otra vez se estaba pensando en tres niveles, ¿no? Idea principal, ideas secundarias e ideas terciarias, ¿ya? No se olviden, por favor, que el tema es las causas de la corrupción. Y aquí tenemos enumeradas en esta fuente, tenemos enumeradas todas estas causas, ¿no? Tenemos uno, de haber dejado el manejo del Estado a la tecnocracia, es una de las causas que nos explica Pilar Arroyo, ¿ya? Ustedes de repente podrían decir, de haber dejado el manejo del Estado a la tecnocracia, genera un conjunto de consecuencias intermedias que como resultado, o sea, como resultado final en todo el proceso, van a terminar en la corrupción. Esa es una posibilidad, ¿no? La otra causa que nos explica es la discusión sobre el modelo económico neoliberal, ¿no? O sea,
qué fue lo que hizo el modelo económico neoliberal, qué es lo que generó de manera, o sea, qué consecuencias directas hubo de esto y cómo esas consecuencias directas a su vez generaron la corrupción en el Perú. O también podemos pensar en el rol de las asociaciones público-privadas, o sea, cómo es que esto también es una causa, ¿no? O también podemos pensar en factores políticos y enumera por lo menos, si no me equivoco, 4 factores políticos, ¿no? Otros factores que inciden, enumeran otros factores también, enumera, perdón, Pilar Arroyo, y tenemos varias causas entonces. Lo que ustedes tendrían que hacer es mirar estas causas. Yo recomendaría leerlas, ¿no? Leer, identificar lo que me están diciendo de cada causa y luego seleccionar las dos que me parezcan más interesantes, que me parezcan que yo puedo explicar con mucho más detalle y buscar otra información ya para esto. Eh, entonces, yo diría que acá ustedes tienen que identificar lo que más les interesa y luego yo iría a una, por ejemplo, Google Scholar, ¿no? Una base de datos para poder conseguir más información al respecto. Entonces, lo que voy a hacer antes de que pasemos a la revisión del texto, le voy a pedir a Giselle, ¿no? O Carlos también, si gustas, que me envíen sus textos, los textos que han creado ya para poder corregirlos aquí en línea. Y mientras ustedes van haciendo eso, yo voy a hacer una pequeña búsqueda para encontrar textos que podrían revisar también para su esquema y para su texto. ¿Ya? Entonces voy a parar un ratito la grabación para hacer la búsqueda y mostrarles. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Vamos a revisar el Google Académico. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es... ya. Sí, la idea es trabajar más o menos con el texto que tienen. Ahorita la idea es revisarlo. ¿Ya? Vamos a revisar primero esto. ¿Ya? Y después vamos a comenzar a revisar. ¿Ya me lo enviaron? Bien. Mientras me lo envían, entonces vamos a buscar textos sobre corrupción en el Perú. No se olviden que Google Académico. Ah, ya. O en todo caso, vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Ya? Ah, fíjense, ¿no? Que el libro de Quirós, por ejemplo, aparece aquí, ¿no? No sé si está completo, pero aparece digamos, una parte probablemente, porque eso debe aparecer en Google Books, ¿no? Pero hay otros libros, hay otros textos que también aparecen sobre el tema de la corrupción. Entonces hay material como para poder revisar y darle una mirada a estos textos, ¿ya? Vamos a ver qué encontramos cuando entramos a Historia de la Corrupción en el Perú. Y como más o menos sospechaba, aquí está algunos fragmentos del libro, no está todo, ¿no? Y si ustedes lo consiguen, les diría que pueden encontrarlo, pueden revisarlo. Fíjense que es una revisión bastante detallada de distintas épocas. Estamos hablando de las reformas coloniales, estamos hablando de la época de la República, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX, de los 60 a los 80 y del 90 a 2000. Por ejemplo, ustedes podrían tranquilamente dar una revisada al capítulo 6 o al capítulo 7, ¿no? Que están hablando un poco, perdón, ah, de de las últimas décadas, ¿no? De las últimas etapas de la corrupción. Entonces, esa es una opción, ¿no? Si ustedes consiguen el libro. Y si no, hay algunos otros textos que ustedes podrían tranquilamente revisar en el Google Académico o también en otras bases de datos, ¿no? El Google Académico es una de las posibles bases de datos que uno puede utilizar, pero también hay otras, ¿no?
Acá, por ejemplo, tengo un texto de Durán que dice Perú facturados, formalidad, informalidad y economía delictiva, ese tipo de textos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pensar un poco en el texto que ustedes han creado y en función de eso vamos a trabajar. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya he cerrado la ventana. ¿Ya? Y a partir de lo que hayan trabajado podemos hacer una revisión del texto. Ya. Giselle entonces me ha enviado un texto para poder revisarlo. ¿Ya? Antes de iniciar la revisión, solamente les quería mencionar el modelo de antes de iniciar esta revisión, les quería mencionar el modelo de encadenamiento que se está esperando. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar rápidamente el modelo. El modelo lo tienen acá. Esta es una diapositiva que me prestaron de otro curso. Y fíjense que el encadenamiento es este de acá, ¿no? Estos 4 casilleros los voy a marcar, ¿no? Los estoy seleccionando ahorita. No sé si ustedes ven eso. Pero ahí está, justo lo estoy marcando ahorita con ¿no? con el mouse, ¿no? Que está seleccionando la parte de de estos 4 cajoncitos. Estos 4 cajoncitos conformarían la cadena causal. Y esta cadena causal, ¿no? Básicamente lo que me está mostrando es las ideas secundarias, que son las que están en el medio. La idea principal estaría conformada por la unión de la idea que está al inicio de la cadena, la que dice ese de la docencia a los 70 años, con la última consecuencia, que es el desempleo de profesionales de aporte insustituible. Esa es la idea principal, la unión de esas dos, ¿no? Y eso está marcado con color rojo. Y las ideas secundarias están marcadas con un color naranja, ¿no? Esas son las ideas secundarias. Y las ideas terciarias son las que aparecen debajo de estos casilleros color naranja y que están en color verde, ¿no? Esas son las ideas terciarias. Estas de acá son las ideas terciarias de esta secundaria y estas de acá son las ideas terciarias de esta secundaria. Pero fíjense cómo esta causa inicial, la que estoy señalando, genera esta consecuencia que es la primera idea terciaria. Esto genera una segunda consecuencia que es esta segunda idea secundaria y esto genera una consecuencia final. La consecuencia final para todos en ambos párrafos es la corrupción, ¿no? La corrupción en el Perú. Esa es la consecuencia final en los dos párrafos. Eso ya está, ese cuadrito ya está lleno, ¿no? En sus esquemas ya está lleno. Y les decía que ustedes pueden tranquilamente presentar este esquema por los dos párrafos. O sea, esto sería el esquema de un solo párrafo y ustedes tendrían que colocar dos de estos, ¿no? Dos de estos en su esquema para entender más o menos de dónde está viniendo lo que están planteando. ¿Ya? Ahora sí, voy a pasar a la revisión de lo que me ha enviado Giselle, ¿ya? Para una vez darles una idea de qué es lo que estoy esperando. ¿Ya? Muy bien, entonces, muy bien. Entonces, miremos todos lo que nos ha compartido Giselle y voy a hacer la corrección de forma hablada. Max, hace un ratito me dijiste que no se escuchaba. ¿Me escuchas mejor? Max, ¿estás por ahí? ¿Los demás me escuchan bien? Sí. Perfecto, entonces. Ya, sigamos. Yo estoy compartiéndoles ahorita la fotografía que nos ha enviado Giselle, ¿no? Y entonces tenemos un esquema que ella nos ha colocado lo siguiente, ¿no? Causas del incremento de la violencia contra la mujer, ¿no? Esa es la idea principal. Y plantea básicamente dos, ¿no? Una sociedad machista
¿no? Y dependencia emocional, ¿no? Y esto está sustentado en dos ideas terciarias. Falta de valores, o sea, ¿qué es lo que causa la sociedad machista, ¿no? ¿Qué es lo que explica la existencia de la sociedad machista? La falta de valores, ¿no? Y otra explicación de qué es lo que causa a la sociedad machista es la marginación hacia la mujer. ¿No? ¿No? Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales existe una sociedad machista? Ah, porque hay una falta de valores, hay una marginación hacia la mujer, y esto como consecuencia genera una sociedad machista. Y por otro lado, la dependencia emocional, ¿no? Es otra causa del incremento de la violencia, y esto se explica por la privación de la libertad, ¿no? Y por los celos enfermizos, ¿no? Entonces, sí, digamos que son causas de esta dependencia emocional, ¿no? Habría que ver cómo se está explicando. Entonces, me dice, el incremento de la violencia contra la mujer tiene dos principales factores. En el transcurso de este ciclo es importante reflexionar sobre la existencia de un elemento que se llama las palabras imprecisas, ¿ya? Las palabras imprecisas son términos que pueden adquirir distintos significados en el contexto en el que están. Les coloco un ejemplo. Supongamos, yo digo, voy a hacer una fiesta y voy a hacer un pastel. Ambas oraciones comparten un término, que es hacer. Pero, ¿qué significa o con qué palabra puedo reemplazar hacer en la oración voy a hacer una fiesta? ¿Qué término podría reemplazar esa palabra en la oración voy a hacer una fiesta? ¿Alguna idea? Perfecto. ¿Qué pasaría en la oración voy a hacer un pastel? ¿Qué término puedo utilizar? Excelente. Si se fijan en lo que ha dicho Giselle, hacer yo lo puedo utilizar con dos significados distintos. Entonces es un término impreciso. En la variedad académica se prefiere evitar esos términos. Pregunta, tomando en cuenta lo que ha dicho Giselle y lo que probablemente ustedes han estado ya identificando, ¿cuál sería el término impreciso que se debería variar en la primera oración del texto de su compañera? ¿Cuál sería ese primer término? ¿Alguna idea? Excelente. Tiene. ¿Ya? Muy bien, dice. Entonces, no, ¿por qué término crees que se podría reemplazar tiene? Los demás también, por favor, piensen en posibilidades para generar este reemplazo, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos cambiar? Vamos a pensar en la posibilidad de que pueda ser consta, ¿ya? Eh, Vamos a ir al diccionario de la RAE, ¿ya? Y vamos a ver qué me dice el diccionario de la RAE. Un ratito, por favor. Voy a seguir revisándolo, ¿ya? Me parece que ya ingresó justo ahora, entonces vamos a poder revisar. Bien, pero a ver, déjenme compartir la pantalla. Bien, sigamos trabajando el texto, ¿ya? Bien, vamos a dejar en stand-by la palabra tiene. Sigamos con la primera parte del texto. En primer lugar, coma, la sociedad machista, a través de la historia, ha impuesto paradigmas negativos para la mujer, ¿no? Los cuales aún menoscaban la imagen de la mujer
y limitan su desarrollo en igualdad de condiciones con el hombre. Muy bien, entonces, primero, la sociedad machista nos habla de sociedad machista, estamos hablando de la misma idea, secundaria, y me dicen a través de la historia han impuesto paradigmas negativos para la mujer, ¿no? Los cuales aún menoscaban la imagen de la mujer y limitan su desarrollo en igualdad de condiciones con el hombre. ¿Ya? Ahora, fíjense en algo importante. En esa idea no me han mencionado el tema de los valores. Entonces, yo lo que estaría notando es que de pronto es la idea 1.1. Lo que yo esperaría es que la idea que siga sí me hable del tema de falta de valores. Entonces, ¿qué me dice la siguiente idea? Ah, ya, pero antes de eso, identifiquen por favor la palabra a la que le está faltando una tilde en esa segunda oración, mientras yo, ¿no?, le doy una leída a la siguiente oración. Entonces, mientras yo voy dando esa leída, ustedes identifiquen por favor la palabra a la que le falta tilde en esta segunda oración que va desde el primer lugar hasta hombre. Ya. Ahora, ciertamente, a mí me parece que la idea que colocan acá, ¿no? La sociedad machista a través de la historia ha impuesto paradigmas negativos para la mujer, ¿no? Los cuales aún menoscaban la imagen de la mujer y limitan su desarrollo en igualdad de condiciones. Hola, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Me parece que he perdido la conexión. Ya, pero ha habido una interrupción, ¿no? Una pequeña interrupción. ¿Fue muy extensa o ha sido un ratito nomás? Ya, volvamos al texto, vamos al texto, no sé qué sucede. A ver. No, estábamos viendo el texto. A mí, les decía, me parece que esa idea está muy interesante, es muy buena, ¿no? O sea, esto de que la sociedad machista ha impuesto paradigmas negativos para la mujer, ¿no? Los cuales aún menoscaban la imagen de la mujer, aún menoscaban su imagen, ¿no? Y limitan su desarrollo. Yo sería más estratégico, de repente diría que yo pondría un punto, depende después de mujer, y yo que diría eso, estos paradigmas, estas formas de pensar, todavía menoscaban. Cuando yo puedo usar todavía, ¿no? Cuando aún significa todavía, lleva tilde en la U, ¿ya? Entonces no olviden eso. Vamos a pasar rápidamente por eso porque me interesa mejor el contenido, quiero mirar el contenido. Entonces, esa idea, por ejemplo, podría ser tranquilamente mi siguiente oración, ¿no? Lo que explica la existencia de la sociedad machista. Entonces, ¿por qué existe una sociedad machista? Porque existen ciertas formas de pensamiento que todavía menoscaban la imagen de la mujer y limitan su desarrollo en condiciones de igualdad, ¿no?, con el hombre. A esto se suma la aceptación y naturalización del acoso callejero perpetrado por hombres que no lo consideran ofensivo, sino un cumplido que las mujeres deben aceptar, lo cual denota una deformación de valores. Entonces, fíjense, ya, aquí estamos hablando de valores, pero digamos que podría haber insertado otra idea antes, ¿no? Con lo que han planteado. Pero tal como está, funciona, ¿no? O sea, tal como está planteado, sí funciona, porque la primera idea es una idea bastante fundamentada que tiene varias oraciones subordinadas, y la segunda me habla de los valores, porque desde a esto hasta valores, ¿no?, es una sola oración, y sí, están planteando esa idea. En consecuencia, faltaría una coma por aquí, se mantiene la marginación hacia la mujer, ¿no? Sí, digamos que hay un encadenamiento ahí, ¿ya? Y luego me dicen, en segundo lugar, ¿no? En segundo lugar, coma, tenemos la dependencia
emocional. Fíjense que también tenemos acá. Hay que pensar de repente en alguna forma de reemplazarlo. En segundo lugar, la dependencia emocional, ¿no? Que genera el victimario hacia la víctima, ¿no? Que genera el victimario, ¿no? En la víctima de repente, porque uno genera la dependencia en alguien. Eso fundamentalmente faltaría hacer un pequeño cambio, pero está bien en términos de contenido, ¿no? Y no se olviden que víctima tiene una pequeña tilde en la primera I. Entonces, esta dependencia, yo diría, impulsa, ¿no? la violencia o genera, ocasiona la violencia psicológica en la pareja, ¿no? No leo muy bien lo que sigue, no leo muy bien lo que está después, ¿ya? Pero básicamente lo que noto es que acá se ha tratado de plantear la idea de la privación de la libertad, ¿no? Porque dice, con no permitirle estudiar ni trabajar considerándola un ente inferior, ¿no? Acá hay un tema gramatical que sí sería bueno revisarlo. Yo sugeriría algo así como genera, ¿no? La violencia psicológica en la pareja. ah, no leo lo que sigue después de eso, ¿no? Y de repente después como una siguiente idea colocaría que eh, mm, esta, esta violencia o esta forma de tratar a la mujer se evidencia a través de no permitirle estudiar ni trabajar, ¿no? Porque la considera un ser inferior, ¿no? Porque yo en vez de considerándola pondría porque la considera un ser inferior, ¿no? Y como consecuencia esto desencadena los celos enfermizos. En realidad, yo diría que los celos enfermizos esto sería como una idea adicional, ¿no? No como consecuencia, sino además de la violencia psicológica, además de esta violencia que no le permite a la mujer ser libre, además existe un conjunto, se produce un conjunto de celos enfermizos, coma, los cuales producen en la mayoría de los casos la muerte. Entonces, son dos ideas distintas, ¿no? Em, entonces habría que separarlas. Hay un tema de estructura. Trata, Giselle, por favor, de enviarme el texto en versión digital, ¿ya? Yo lo voy a corregir y lo voy a colgar en el Canvas para que tengan una idea de cómo está planteado. Por ejemplo, acá hay algo que me parece muy interesante y que es muy válido. Y ustedes también tienen la opción de hacer eso. Acá Giselle ha mezclado la estrategia enumerativa y la estrategia causal. No es un párrafo enteramente causal, como les mostré el esquema hace un ratito, sino que es un esquema que mezcla lo enumerativo y lo causal. ¿Por qué? Porque en primer lugar y en segundo lugar me están denotando que estas dos ideas están en un mismo nivel, ¿no? O sea que no están, esta no es la consecuencia de la anterior, o sea, la dependencia emocional no es la consecuencia de la sociedad machista, sino que son dos ideas independientes que se están sumando. Eso es parte de una estrategia enumerativa. Pero dentro de las ideas, dentro del desarrollo de esta idea, de la primera idea secundaria y de la segunda idea secundaria, se ha planteado encadenamientos causales. Entonces se están mezclando ambas estrategias. Eso es perfectamente válido, ¿ya? O sea, yo no les voy a pedir que hagan párrafos enteramente enumerativos o párrafos enteramente causales. Pueden hacer una combinación, pero yo tengo que notar esa combinación. Y en el texto de Giselle, por ejemplo, en el párrafo que nos está planteando Giselle, se nota claramente esa estrategia y me parece adecuada. Entonces, Giselle, te voy a pedir por favor, envíame el texto ya en digital a mi correo o en el foro o en los anuncios y para que yo pueda pasar ese texto a un documento en línea, lo corrijo y ahí todos van a poder aprender de lo que nos ha planteado también Giselle, ¿ya? Eh, que en verdad, como te decía Giselle, me parece muy bueno el texto. Hay correspondencia, ¿no? Al principio parecía haber en una idea parecía haber cierta lejanía de lo que estabas planteando, pero al leer la oración completa se nota que existe correspondencia. ¿Ya? Sí, por favor, redáctalo en Word y
y me lo envías para que todos vamos a aprender eso, ¿ya? Y sí, o sea, el esquema se está notando, has hecho una combinación de estrategias, no me parece para nada mal, es más bien me parece muy bien, y eso es parte de la creación de los textos, o sea, ustedes pueden usar todas las estrategias con las que cuentan para poder redactar, y esa es básicamente la idea, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta, duda que tengan? Yo voy a revisar esto. Por ejemplo, queda de tarea, queda para reflexionar cómo pueden reemplazar el tiene, ¿no? Giselle, por ejemplo, me decía la palabra consta. Vamos a revisar la página de RAE, que ya debe estar lista, por fin, debería. A ver, déjenme ver. Eh, Ahí está. Esta es la página de RAE, ¿ya? Yo les voy a pedir, o les sugiero, revisarla cuando tengan dudas en términos. Cuando ustedes entran a esta página, www.rae.es, entran a Diccionario de la Lengua Española, ¿no? Y ahí colocan el término que quieren consultar, ¿no? Fíjense que ahí yo he consultado algunos términos, me aparecen acá. La otra posibilidad que tienen ustedes, y eso es algo que también pueden hacer, es consultar el Diccionario Panhispánico de Dudas, que tiene específicamente algunas dudas puntuales respecto de la lengua española, ¿no? Por ejemplo, el caso de las preposiciones, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo eh, relación, ¿no? Relación, hay una formulación en español que es relación con. ¿Cómo es este? Mucha gente escribe con relación a, ¿no? Eh, no, ¿cómo es? No, es que en relación a. Entonces, ¿cómo se debería utilizar eso, por ejemplo? ¿No? Entonces, yo ingreso el término y acá me van a decir probablemente y me van a explicar cuál es la que va, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso se consulta ahí. Solamente se ve esa imagen. Ya. Entonces, ahorita, vean, vamos a cambiar. Vamos a cambiar un ratito. Son una aplicación. A ver, ahora sí. Ya. Ahora sí estoy compartiendo con ustedes la página de la Real Academia. Solamente que está un poco lenta, no sé qué le pasa hoy día. A ver, se pone así. Y acá traté de consultar, pero no sé qué sucede. Está un poco lenta. De repente se las voy a mostrar en el salón de clases, ¿ya? Porque ahorita ya no, se va a acabar también la videoconferencia. Ya. Eh, Bien. Entonces, eso queda como deuda. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que piensen en qué palabras pueden reemplazar la palabra tiene. Tiene puede ser usado como posee, que no es el caso de este texto, puede ser utilizado como genera, puede ser utilizado de diversas formas. Piensen ahí cómo lo podrían trabajar, ¿no? Yo podría decir de repente en el texto el incremento de la violencia contra la mujer, ¿no? Y ahí podría colocar un término que aluda, o sea, un término que exprese que el incremento es la consecuencia y los factores son la causa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué dirían ustedes? Voy a pensar en una oración distinta, pero que tenga la misma lógica. Ah, por ejemplo, relacionen ustedes eh, la gripe y el frío, en ese orden. ¿Cómo juntarían ambas frases con un verbo? La gripe, el frío, ¿no? En ese orden. La gripe, el frío. No cambien el orden, ¿ah? Ese es el orden que quiero que mantengan. Primero la gripe y después el frío. Y coloquen ambas frases. Perfecto. La gripe es causada por el frío. Lleven eso a esta idea. Voy a mostrarles el texto. Voy a mostrarles el texto porque ustedes no están viendo el texto, sino están viendo la pantalla en blanco.
Lleven eso a la primera idea del texto de Giselle. El incremento de la violencia contra la mujer tiene dos principales factores. ¿Cómo sería, según lo que ustedes están planteando? Es muy similar, ¿ah? Es muy similar. ¿Cómo sería la oración que de la primera del texto de Giselle, donde dice el incremento de la violencia contra la mujer tiene dos principales factores? Una opción es los factores del incremento de la violencia hacia la mujer son. Solo que ahí no iría como después de mujer y no habría dos puntos después de son. Sería así de frente. Esa es una posibilidad. Pero la otra, ajá, solamente que en vez de es causada, sería causado porque es el incremento. ¿Ya? Porque el núcleo sujeto ahí sería el incremento. Pero está perfecto. O sea, no has cambiado el orden y has usado un elemento que te ha mostrado la relación de causa. ¿Ya? Eso es importante. O sea, esa idea, eso que acabas de plantear, es justamente la idea principal. Porque en este caso estás poniendo, ¿no? Que hay dos factores que generan como consecuencia la violencia, ¿no? Contra la mujer. Perfecto. ¿Ya? Esa es la idea. Ya ven, ¿no? Y creo que esto los hace notar. Y creo que voy a hacer una pequeña reflexión metacognitiva antes de cerrar. Ya ven que en el fondo el aprendizaje de la escritura, el aprendizaje o el aprendizaje en la redacción, en la producción de textos, tiene que ver con una reflexión personal de qué es lo que ustedes tienen que mejorar y en función de plantearse la pregunta de ¿y aquí qué es? O sea, yo lo único que he hecho acá es señalarles, acá hay algo que no, lo académico, el discurso académico no permite, pero ¿cómo sería? ¿No? O sea, esta reflexión que ustedes han hecho a partir de estas posibilidades que les ofrece el lenguaje es lo que permite el aprendizaje. O sea, yo aquí lo único que he hecho es les he dado la pista de por aquí pueden ir, ¿no? O sea, aquí hay algo que podrían de repente cambiar, pero no les he dicho exactamente qué. Lo que han hecho ustedes ahora es reflexionar a partir de lo que yo les he dicho y a partir de eso han sacado sus propias conclusiones. En el fondo, el aprendizaje es eso. Y el sistema en el que ustedes están aprendiendo, que es el de CGT, en el que ustedes revisan la teoría y luego vemos el texto o vemos lo que ustedes producen, permite con mucha mayor, con muchos más recursos, con mucha mayor facilidad, poder hacer eso. Entonces, este es un aprendizaje por descubrimiento, pero ese descubrimiento es un descubrimiento monitoreado, ¿no? Por mi persona, pero en el que son ustedes los que están construyendo el conocimiento, no soy yo, ¿no? Esa es la gran ventaja, ¿ya? Lo digo sobre todo porque, como verán, el sistema en el que están trabajando se orienta hacia eso y es importante que lo tengan en cuenta para lo demás, ¿no? Para generar reflexión y para que también se entienda por qué yo a veces hago estas preguntas, ¿no? En las que no doy respuestas inmediatamente, sino que lo que hago es orientarlos a ustedes hacia el hecho de que ustedes sean los que consigan la respuesta. Y eso es lo que ha orientado nuestro trabajo desde la primera sesión. En la primera sesión, ¿se acuerdan? Les llevé los libros, ¿no? Y trabajamos en ese sentido, igualito es esto, ¿ya? Solamente termino, ya, recordándoles, por favor,
que cuelguen sus esquemas máximo hasta el día viernes. Traten de colgarlos antes para que puedan hacer la revisión a los esquemas de sus compañeros, ¿ya? Ah, y si ustedes revisan lo de los demás, va a haber digamos, una valoración también de lo que han hecho con el trabajo de sus compañeros, ¿ya? Eh, yo no tengo más que decir, creo, en esta videoconferencia. Espero que nos haya ayudado a todos para planificar el texto, para saber lo que ustedes tienen que hacer el día sábado, ¿ya? Y no sé si tienen alguna duda, ¿no? Ya nos pasamos unos minutos de la hora, así que de repente alguno tiene otra videoconferencia y estoy interrumpiéndolo, pero no sé si hay alguna duda, y si es que no, entonces ya nos vemos el día sábado, que es su práctica calificada, y en la que ustedes pueden llevar su esquema impreso, ¿no? Y lo pueden utilizar en su PC. Ya mencionaba al inicio que esta semana hemos tenido varias actividades. La primera de ellas es esta, la videoconferencia. Tienen que colgar su esquema de manera individual hasta el viernes, ¿ya? Y, y nada, ¿no? Y comentar a sus compañeros. Muy bien, entonces hasta el sábado, Giselle, ¿no? Si no tienen ninguna otra consulta, entonces nos vamos despidiendo. Buenas noches con todos, y si tienen alguna consulta o se les ocurre alguna después de la videoconferencia, me escriben al correo, a los anuncios o al foro. Nos vemos, buenas noches. Bien, entonces nos vemos, hasta luego.